Me gustaría que me acompañe a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios, en el capítulo 4. Dice la palabra, segunda de Corintios capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes, bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Y no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hasta aquí nomás. El apóstol Pablo hace mención a una segunda carta correctiva a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, que por cierto era muy rica en dones, pero muy complicada en actividades, inactitudes de los cristianos, mucha inmadurez, muchas cosas que sucedían que el apóstol Pablo tenía que incluso hacer ejercicio de la dureza en su carta, y al llegar a tal punto de que él mismo tuvo que hasta defender su ministerio, puesto que era muy cuestionado. Ya por el capítulo 10 y capítulo 11 de la misma carta segunda a los Corintios, el apóstol Pablo hasta evidencia la presencia de falsos apóstoles que eran obreros fraudulentos y que en verdad habían incitado a la gente a negar o a dudar de la autoridad de Pablo. Así que Pablo en su carta apela diciendo: voy a presentarme como una persona íntegra que ha renunciado a todo tipo de cosas ocultas y fraudulentas, y que también vive en integridad en la doctrina, que no adultera la palabra de Dios. Pocos son los que hoy viven en integridad bíblica. Muchos, para poder sacar ventaja de sus apetitos carnales, adulteran la palabra. Y esta es una realidad. Y por ser cierto y por ser verdad, muchos de los responsables de educar a la congregación, hablo de pastores, ministros, maestros de la palabra, que han renunciado a la verdad bíblica y se han entregado por conveniencia a las fábulas y a distorsionar la palabra de Dios. El resultado es evidente en el siglo que nos toca vivir, ver el desenfreno de muchas personas, ver la actitud terriblemente ofensiva ante los ojos de Dios, y por esa razón es que nos damos cuenta de que el apóstol Pablo apela a una realidad en esta carta. Y esta realidad, escrita hace 20 siglos atrás, sigue vigente y sigue más palpable y evidente en este último tiempo. Probablemente usted en esta noche necesite algo para su vida, como toda persona necesita algo para su vida. Muchos de nosotros hemos llegado a Cristo por necesidades personales. Muchos de nosotros evidenciamos que necesitamos de la bendición de Dios y necesitamos de las cosas que Dios bendice y ofrece a través de su gobierno. Pero como vivimos como el resultado de la evidencia de un evangelio muy distorsionado, muy adulterado, es natural que Satanás saque ventaja y se cumpla
en esto que dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, que dice que hizo, cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. ¿Para qué? Hay un propósito de por qué Satanás cega el entendimiento de los incrédulos. Dice para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ninguna conversión genuina carece de gloria. Ninguna conversión genuina carece de luz. Ya enseñamos una vez que la luz es el conocimiento. Que toda persona que estaba en ignorancia y en tinieblas, la evidencia de una verdadera conversión es que comienza a vivir en el conocimiento de la gloria de Cristo. Pero Satanás no puede opacar el evangelio glorioso de Cristo, pero sí puede cegar el entendimiento de los incrédulos. Eso lo dice la palabra. Y dice que el efecto es para que no le resplandezca la luz de Cristo. Entendiendo esto, amados hermanos, nos damos cuenta de que antes de que Cristo venga en el tiempo final, en la última trompeta que se tocará, antes que Cristo venga, Él va a manifestar, y creo que ya ha comenzado a suceder esto, que el hambre por la verdadera palabra de Dios y el deseo de buscar las sendas antiguas, originales, es una realidad para aquellos que en verdad aman al Señor. Satanás ha logrado algo a través de la historia. No logró impedir que se predique el evangelio, pero sí logró hacer que aquellos que tienen que transmitirlo lo adulteren, lo transgiversen, lo profanen. Y una mentira nos salva. Jesús dijo, la verdad los hará libres. Y Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad de Cristo no puede ser adulterada ni alterada porque tiene consecuencias de condenación. La Escritura dice que nadie puede ni quitar ni una tilde ni una jota. Y el que lo hace tiene serias consecuencias en juicio. Pero encontramos nosotros de que muchos, como dice Pablo en Gálatas 1:6, han pervertido el evangelio. No hay otro. El mismo evangelio lo han pervertido justamente porque ellos no son obreros de Dios. Nos toca a nosotros, siendo partes de la iglesia de Jesucristo y parte de la última etapa que nos toca vivir en este mundo, empezar a descubrir o redescubrir que hay muchas cosas en la palabra, hermanos, que nosotros ignorábamos o que conocíamos mal o habíamos aprendido mal y que necesitamos nosotros tomar el consejo que dice Jeremías 6:16, deteneos, parad, mirar y preguntar por las sendas antiguas y andad por ellas para que tengan reposo vuestras almas. Para hacer esto de detenerse, de mirar, de preguntar y de buscar el camino, no es posible para los soberbios, no es posible para los egocéntricos, no es posible para los que creen y los que son jactanciosos, porque ningún soberbio le gusta preguntar, cree que lo sabe todo. El requerimiento de comenzar a buscar la senda original y volver otra vez al cauce original donde se deformó por años en la historia del cristianismo la iglesia, necesitamos ver que la luz del evangelio de Jesucristo no brilla como en los tiempos originales, porque no hay gloria, porque no se ve gloria en esto. Nosotros aún no entendemos lo que es gloria, pero la manifestación de la presencia transformadora del Espíritu Santo en una persona hace que una persona cambie totalmente. Pero vuelvo a decir, ninguna mentira tiene poder para transformar ni cambiar a nadie.
Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que hemos aprendido, hemos vivido conforme un evangelio diferente, probablemente nos estemos dando cuenta, por la gracia del Señor, que es necesario empezar a ver qué es lo original, qué es lo verdadero y buscar en esto. Yo quisiera que, tomando esta introducción, podamos ver algunos conceptos bíblicos que necesitamos aclararlo, sin profundizar en detalle, pero siempre para que cree el apetito en nosotros de poder indagar y poder buscar muchas de las cosas. Déjeme decirle, hermanos míos, que mi poca experiencia como ministro del Señor y mi corta carrera, y no teniendo quizás una vasta y suficiente experiencia en viajes y salir por distintos lugares y conocer, sino lo limitado que pude hacer, he llegado a la conclusión, y por convicción y en la palabra de Dios me di cuenta, que muchas veces decimos la iglesia de Cristo a lo que en verdad no es la iglesia de Cristo. Por el fruto, por la característica. Una cosa es hablar de la iglesia local o las congregaciones, que nos identificamos en distintos lugares, en distintos barrios, provincias, ciudades, países, bajo denominaciones, carteles o distintos tipos de tradiciones, cultos, filosofías, prácticas, en fin. Estuve en iglesia donde dicen 3 gloria a Dios antes de terminar. Estuve en iglesias donde pueden tener otro tipo de afirmaciones. No vamos a cuestionar eso, son costumbres y prácticas. Personas que a lo mejor son muy contundentes en el estudio de la palabra, pero a la hora de bautizar, bautizan 3 veces en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. También sucede esto, ¿no es cierto? Pero en fin, si tuviésemos que aunar los criterios, creo que nos dolería la cabeza más de uno si tratamos de hacer que quedemos de acuerdo cómo es la iglesia de Cristo. Y si tuviéramos que ver las prácticas, si tenemos que ver las cosas religiosas que se practican, a lo mejor cueste mucho quedar de acuerdo. Si se puede usar pollera, las mujeres, si la pollera tiene que ser ajustada y larga hasta los tobillos o cortita hasta la rodilla, si los varones tienen que usar corbata o no tienen que usar corbata, si se tienen que pintar las mujeres o no pintarse las mujeres, si está bien o no ver televisión, si comer morcillas, si tomar vino, si hacer transfusión de sangre, si jurar por la bandera, si tomar café con leche en el bar, si todas estas cosas son una ensalada, un punto de acuerdo que no hay concordancia, vamos a tener serios conflictos. ¿Me están entendiendo, no? Creo que el único punto que todas las congregaciones se ponen de acuerdo es a la hora de pecar. Tristemente, ¿no? Pero todas las congregaciones se ponen de acuerdo y a la hora de pecar parecieran que los que pecan lo hacen uniformemente y satisfacen al único que se deleita con el pecado dentro de la congregación, que es Satanás. Y pareciera que el pecado está ganando la batalla dentro de las congregaciones, que ya no me atrevo a decir de la iglesia de Cristo porque no lo es. Pero pareciera que el pecado está ganando la batalla y está tomando mayor protagonismo, puesto que muchas personas han caído en la permisión y dicen, bueno, está bien, si hay que seguir adelante. Esa frase del show debe continuar no encaja para la iglesia de Cristo. Entonces me he dado cuenta, hermanos, de que yo estaba creyendo en una utopía, en una fantasía. Y cuando empecé a profundizar en la palabra, me di cuenta de que hay cosas que son tan claras y tan evidentes, que hasta yo mismo caí en el error de creer otra cosa cuando es tan claro y es tan evidente. Me gustaría que podamos entender primeramente lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 16, el día que Pedro confesó quién era él. Gracias, hermano. Mateo capítulo 16. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús preguntó a sus discípulos quién era él? Y ante la respuesta de las distintas personas que no podían llegar a un criterio, un acuerdo, Pedro es el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y Jesús identifica inmediatamente esa declaración como una revelación directamente del Padre. Y en el versículo 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, haciendo referencia a la declaración, a la revelación hecha por el Padre de que Cristo era el Mesías, Jesús dijo: sobre esta roca edifiqué a mi iglesia. Así dice: edifico a mi iglesia. Así dice. Dice claramente: yo y nadie más que Él edificará su iglesia. El tiempo verbal que hace referencia a esta frase es pasada, presente o futura. Edificaré. Futura. Nosotros no podemos saber exactamente si cuando Jesús dijo que edificaré, se estaba haciendo referencia a lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que fue la llegada del Espíritu Santo de Dios en la vida de la persona. Si bien es cierto, el Espíritu Santo como promesa cumplida en los creyentes, tomaban el protagonismo de ser la iglesia de Jesucristo. La palabra eclesía, ya la enseñamos muchas veces, es una palabra, un vocablo griego que es eclectos o la eclexia, que es los llamados afuera, los elegidos a salir, los llamados a salir, llamados afuera. Entendiendo de que Cristo es el que edifica la iglesia, me cuesta creer tremendamente de lo que muchos hoy dicen que la iglesia de Cristo es esta. La evidencia me hace pensar otra cosa. Yo no tengo ninguna duda, porque la Escritura lo dice, que no todo el que dice, ¿qué pasará? Usted conoce muy bien ese versículo. Jesús dijo: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nadie puede hacer la voluntad del Padre que está en los cielos si no ha sido regenerado por el Espíritu Santo y que ahora puede obedecer al Padre. Porque en el estado de pecado y condenación no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, por naturaleza éramos rebeldes y contumaces, éramos totalmente depravados ante los ojos de Dios y no teníamos posibilidad alguna de obedecer. Pero los que hacen la voluntad del Padre son aquellos que han sido verdaderamente convertidos y transformados. Pero me cuesta creer que se llame la iglesia de Jesucristo a lo que hoy en día se manifiesta como mercaderes que hacen comercio con la iglesia, con los santos, que usan la hechicería para manipular a la gente, que magnifican cosas y dádivas y no al dador, que sustituyeron la palabra de Dios por la mentira, que sustituyeron las doctrinas por las fábulas y que incitan a la gente a hacer idolatrías, sabiendo que la palabra dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Cuando incitan a idolatrar la denominación, al pastor, al apóstol, al superungido, cuando incitan a idolatrar su sistema, su forma, su modelo, su método, cuando ponen por encima, hermanos míos, cualquier otra cosa antes que la palabra del Señor, cuando entregan su vida, su dinero, su pasión a cualquier cosa antes que Cristo, me cuesta creer que esa sea la iglesia que Cristo dijo que iba a edificar. Creo que el Señor no hizo, ni hace, ni hará nunca nada imperfecto. Creo que la obra del Espíritu Santo, que es la manifestación del Cristo mismo resucitado, provoca y produce en aquellos que han sido regenerados el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Y entiendo que el Padre Celestial, y entiendo claramente que nuestro Padre del cielo se contenta grandemente cuando ve la persona del Hijo gobernando la vida de los creyentes. Pero vuelvo a repetir, es tan difícil poner de acuerdo a las congregaciones en la tierra. Es tan difícil hacer que todos hablen un mismo idioma. Es tan difícil impedir que compita unos con otros. Es tan difícil, amados hermanos, lograr que renuncien a sus doctrinas humanas, terrenales y hasta diabólicas, con tal de seguir la verdad de Jesucristo, que vuelvo a decir con mucha tristeza que creo que en el único punto que se ponen de acuerdo todo es a la hora de pecar. Porque invocan el nombre del Señor en vano, porque blasfeman el nombre de Dios y cometen con toda avidez toda clase de impureza para ofender al Señor. Me cuesta creer que esa sea la iglesia que Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Por lo tanto, creo que la obra del Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés es el cumplimiento más grande y más específico y más claro que encontramos de la profecía de Jesús diciendo que vendría la promesa del Espíritu Santo y que haría que una persona pueda recibir poder. Jesús dijo en Hechos de los Apóstoles 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. La gente de este último siglo, y quizás todo el siglo XX, es muy distante estudiando o leyendo o analizando el comportamiento de grandes hombres de Dios en el siglo XVIII, en el siglo XVI, el siglo XVII, puesto que nadie buscaba los títulos como se buscan hoy en día, puesto que nadie aspiraba a tener más cosas y más protagonismo como se ve hoy en día. Yo he visto en la Escritura, hermanos, que cada vez que Jesús hacía un milagro decía que no lo comente con nadie, cosa que no es lo que sucede hoy en día. Ese evangelio falso ha hecho de que hoy en día se magnifique las obras de los milagros y las señales como si fuera el poder de Dios, y si no existe esa manifestación de milagros y señales, califican inmediatamente que en esa iglesia no hay poder. Pero hermanos, quiero que analice lo que voy a compartirle en este momento. Mateo capítulo 10. Cuando Jesús hace la elección de sus 12 apóstoles, relata pura y exclusivamente y con toda claridad lo que Él hizo con esos 12 apóstoles que Él escogió. Vamos a leerlo en voz alta todos al versículo 1 del capítulo 10 del evangelista Mateo. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué hizo? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a leerlo de nuevo. Entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, ¿qué hizo? Les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echara fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a ir ahora al evangelista según San Marco, el evangelio según San Marco, en el capítulo 16. Y quiero que por favor entiendan lo que le voy a decir. Creo en los milagros.
porque creo en el poder del Dios Todopoderoso. Creo en las señales, porque lo dice la Escritura. Pero se ha malinterpretado y se ha calificado el hecho de hacer milagros y señales y de echar fuera demonios y de sanar toda enfermedad y toda dolencia, como si fuese que cualquier cristiano lo puede hacer. Y quiero que preste atención a algo que en verdad me estremece el espíritu a la hora de entender la verdad. Dios es inmutable, no cambia. Y en el ejercicio de la inmutabilidad de Dios, Él es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. No hay nada difícil para Él. No existe nada que Dios no lo pueda hacer. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo con soberanía y con libertad en su voluntad para hacer como Él quiso. Así lo dice el Salmo 115:3 cuando dice: Dios está en los cielos y todo lo que quiso hacer lo ha hecho. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Pero probablemente por la ceguera espiritual, por un evangelio distorsionado, por el deseo de tomar protagonismo y que la iglesia misma es edificada por nosotros, olvidándonos que Él es el que edifica su iglesia, se ha ponderado algo que lo que Jesús hizo, lo hizo diciendo específicamente quiénes son los que recibían autoridad para hacer este tipo de manifestaciones sobrenaturales. Muchas veces convencido de que yo podía decretar la sanidad de alguien, me sentí frustrado cuando oré y decreté la sanidad y el milagro y llamé la sanidad de los 4 vientos y esa persona se murió. No sé si a usted le pasó, pero eso me dolió mucho. La excusa más rápida que uno tiene ante la mirada atónita de los parientes que esperaban con algo de fe el milagro de la sanidad, es decir, es que él no tuvo fe. No es una lotería, hermanos, sanar. No es una casualidad. Por algo la Escritura nos enseña que todo lo que pidamos lo hagamos en el nombre del Señor. Pero también nos enseña a decir, si Dios quiere. Viendo con quizás un poquito más, pero muy poquito más de madurez que hace unos años atrás, porque me falta tanto por aprender. Pero viendo lo que yo mismo hacía hace unos años atrás, me doy cuenta cuánta ignorancia gobernaba mi vida. Pero claramente Jesús dice que Él a los 12 que escogió, a esos 12 les dio autoridad específicamente para hacer algo. Sí, hermanos, Dios te puede haber usado como me ha usado a mí en algunas circunstancias para que un milagro suceda. Pero no podemos atribuir eso como que es una autoridad para que todos nosotros lo hagamos, porque no es así. La Escritura enseña otra cosa. Era necesario que el reino comience a ser predicado y establecido en un mundo pagano, impío y enceguecido por la incredulidad de muchos. Por lo tanto, era necesario que los milagros y las señales y la autoridad sobre las fuerzas demoníacas sea vista.
ante todos los incrédulos, por la iglesia primitiva, por la obra exclusiva de los apóstoles, misión apostólica, que para aquel momento era necesario. Muchos en Marcos capítulo 10 nos asentamos en este versículo 17. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hemos aprendido estos versículos porque estos versículos han sido puestos como el motor que impulsa la motivación que recibe un creyente a la hora de cumplir la gran comisión, que está allí en el versículo 15. Muchos hemos aprendido así. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales les seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Para nosotros es un versículo de gran motivación, y porque hemos sido enseñados a que debemos predicar, hemos puesto este versículo de motivación para que nosotros también digamos: tengo autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para poner las manos sobre los que tienen dolencia y se sanen, para si bebo cosa mortífera no me hará daño, si bebo un veneno me hará daño, si me pica una víbora no me va a pasar nada. Veamos el contexto, hermano. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? Porque si es por cuestión de fe, cualquiera de nosotros que tome un poquito de veneno, salvo por la misericordia del Señor, ¿qué va a pasar? Vamos a ir al versículo 9 y vamos a tratar de interpretar esto, por favor. Todavía no se enoje conmigo, ¿sí? Espere que termine. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes. ¿Y cómo estaban? Cantando, gozosos, llorando. Dice: y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, se gozaron tremendamente, alabaron al Señor tremendamente. Así dice la Escritura. ¿Qué hicieron ellos? No creyeron. ¿Quiénes? Los 11. Ya uno había tomado una decisión. No les creyeron. ¿Qué tenían los apóstoles? Incredulidad. ¿Me están siguiendo? Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Estos son los de Emaús, ¿se acuerdan? Ellos fueron e hicieron saber a los otros. ¿Y qué hicieron los apóstoles cuando vinieron 2 testigos más? Y ni aún a ellos le creyeron. El evangelio estaba a punto de estallar ante los ojos de quienes tuvo Jesús 3 años y medio, pero Satanás había cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria, el Cristo glorificado, el resucitado, de Cristo mismo, por causa de la
incredulidad. Por eso dije que hay muchos que se han convertido repitiendo una oración después de un evangelio tan humano, que no hay gloria, que no hay luz, no hay nada. No hay transformación, no hay cambio, no hay una regeneración. Esa persona sigue amando al pecado, esa persona sigue esclava del pecado, esa persona se va al infierno, convencida de que va al cielo. Pero acá vemos nosotros un cuadro muy profundo que probablemente lo hemos pasado por alto por tomar del capítulo 16 los versículos que a nosotros hoy nos interesa. Todo el mundo en el siglo XXI que se dice cristiano, lo único que quiere es poder. Pero Jesús deja muy en claro de quién se trata este versículo 17. Dice el versículo 14, finalmente, después de 2 hechos de incredulidad, sumergido en depresión, en llanto y en angustia y en miedo, después de 2 intentos de apercibir a los apóstoles a que crean que Jesús había resucitado, finalmente se apareció a los 11 mismo, Jesús en medio de esos 11. Y estando ellos sentados a la mesa, ¿qué hizo Jesús? Los bendijo, los felicitó. ¿Qué hizo Jesús? Los reprendió, les reprochó, ¿qué cosa? Su incredulidad. Les reprendió su incredulidad y también la dureza de su corazón. Fíjese usted, le reprendió la incredulidad a los apóstoles, que Él los había escogido y le había dado autoridad sobre todo para echar fuera demonios, para hacer señales, milagros, maravillas y prodigios. Sin embargo, esos apóstoles estaban ciegos por la incredulidad y Jesús apenas los ve, los reprendió, reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón. Ahora usted ya sabe el contexto. Vea a quién se dirige el versículo 15. Después que lo reprendió, después que había reprendido la dureza de su corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, les dijo, ¿a quiénes? Diga quiénes. A los 11, diga conmigo a los 11. Este versículo lo tomamos para toda la iglesia. Y allí salimos ilusionados de que yo voy a poner la mano sobre un muerto y se va a resucitar. Por favor, aniquile su pensamiento que estoy diciendo que no hay milagro, que no hay liberación. Yo soy una persona liberada, yo soy una persona que conoce el milagro de Dios, así que no puedo contradecirme en eso. Estoy diciendo que no podemos hacer uso y abuso de algo que no ha sido dado para nosotros, sino ha sido dado exclusivamente para los padres de la iglesia, los apóstoles que debían ellos confirmar, porque en ese momento se estaba desarrollando la mayor guerra espiritual, introducir el mensaje del reino de Dios a un mundo incrédulo que por primera vez se iba a predicar con la autoridad que venía de los cielos por el Cristo resucitado. Pero como no hay en este tiempo un poder genuino para hacer las cosas, el apóstol Pablo identifica que hay quien utiliza poderes engañosos para engañar a muchos con milagros y prodigios mentirosos, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 desde el versículo 7 en adelante. Ya lo vamos a leer, pero Jesús fue muy claro, le dice, id. Le está diciendo a los 11, y predicad, le está diciendo a los 11, el evangelio a toda criatura, le está diciendo a los 11, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Le está diciendo a ellos, y estas señales le seguirán a los que creen. Aquí le está diciendo
que hace un minuto estaban siendo reprendidos por incredulidad. Aquí le está diciendo que esto le va a seguir a los que creen. Está hablando de los apóstoles. Quiero preguntarle, iglesia, ¿alguna vez usted vio en toda la Escritura, desde que Cristo impartió esta orden, a los 11 siendo utilizados poderosamente por el Señor, o fueron simplemente algunos? Conozco ese silencio. Dice en Mateo capítulo 10, no lo busque, los nombres de los 12 fueron Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, el leveo por sobrenombre, Tadeo, Simón el cananita, Judas el Iscariote, quien le entregó. ¿Será que algunos no creían? ¿Será esto así? Mateo en el capítulo 28 relata lo siguiente. Mateo 28, 16 dice lo siguiente. Pero los 11 discípulos, los 11, está hablando de los 11, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, escuche, le estaban viendo a Jesús. Ya no le estaban contando de que había resucitado. Le estaban viendo. ¿Cuántos me ven a mí? Levante la mano, ¿me ven? ¿Creen que estoy aquí? ¿Seguro? ¿Creen que soy yo, Raúl Oliva, y no otro? ¿Seguro? Los 11 estaban delante de Jesús, viéndole. Ven conmigo allí el versículo 17. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Sí, esto no es problema de usted tan solo, hermano. La duda o la incredulidad es un problema que también lo vivieron ellos. Muy bien, ¿qué pasaría si nuestro Señor Jesucristo aparece en este mismo momento aquí en forma visible? ¿Cuántos le creerían, le adorarían y cuántos dudarían? Bueno, nosotros tenemos una gran desventaja que ellos. ¿Cuál es la desventaja? Vamos, están callados. ¿Cuál es la desventaja que nosotros tenemos con los apóstoles? Claro, si aparece uno y dice, yo soy Jesús. Claro, usted va a sacar la Biblia que dice Mateo 24. Si dice que Jesús está allí, no le crean. Está bien, yo ya no me defiendo con la Biblia. Estoy dando un ejemplo. Nosotros tenemos una gran desventaja. No le conocemos. Nosotros hemos creído por la fe. Y somos más bienaventurados que Tomás, por lo menos, ¿no es cierto? Pero hemos creído por la fe. Pero ellos sabían cómo era. Habían estado con él. Hasta le dio pruebas indubitables de que era él, mostrándole las heridas. Y dice la Escritura que aún así, viéndole, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 16. ¿Cuántos eran los que estaban delante de Jesús? 11. Estas señales les seguirán a los que creen. ¿De quién estaba hablando? De los apóstoles. Ahora la pregunta es, ¿Dios puede usarte para sanar enfermos? Sí. ¿Dios puede usarte para echar fuera un demonio? Sí. Pero hermanos míos, no hemos sido llamados para promocionar milagros, ni señales, ni liberaciones. Porque ya es tarde. Pero como la iglesia que está entregada a un evangelio diferente, un evangelio que ha desplazado a Cristo del trono y se ha puesto el hombre
ese evangelio antropocéntrico, el hombre centro de todo, el hombre busca ese protagonismo, el hombre busca ese poder que inmediatamente, al no recibir algo de parte de Dios, porque no es para nosotros, era para la iglesia primitiva y demostrar quién era el que gobernaba en verdad. Muchos han caído en los lazos de Satanás. ¿Cuántos saben que Satanás también tiene poder para hacer milagros? ¿O no? ¿Sí o no? Se cumplió lo que sucedió con esos primeros apóstoles que Dios les dio autoridad, respaldándolo. ¿Se acuerdan Pedro y Juan entrando al templo La Hermosa? Había un paralítico de nacimiento que estaba sentado allí, y cuando le pidió una limosna, ¿qué le dijo Pedro? Míranos, algo nos va a dar, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo Pedro? No tengo plata ni oro. Claro, no es que no oraba, que no tenía oro, decía, ¿sí? No es que ni oro, dice, ¿no? Dice, no tengo plata y no tengo oro, ¿sí? Pero lo que tengo, te doy. ¿Qué tenía? Poder y autoridad. ¿Por qué? Porque Pedro creyó y era uno de los 11 y lo levantó. No le preguntó si tenía fe. Vio que Pedro era impulsivo, ¿no? Lo que tengo te doy. Lo agarró y lo paró al tipo allí. El tipo se dio cuenta cuando ya estaba parado que fue el milagro, ¿no? Pero lo que tengo te doy. Sin embargo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, cuando Felipe, un diácono, va a predicar a Samaria y toda Samaria, por respaldo de Dios, recibe una tremenda visitación del Señor, que muchos se convirtieron, muchas señales eran hechas por mano de aquel varón enviado por el Señor, el evangelista. Fíjese que cuando estaba allí, resalta en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, que había un hombre, versículo 9, llamado Simón, que antes ejercía la magia en la ciudad y que habían engañado a la gente de Samaria, haciendo pasarse por algún grande. Oyendo a Felipe, creyó y también estuvo con él y admirado por lo que hacía Felipe, los milagros que hacía. Pero dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo hizo Felipe? ¿Tenía autoridad Felipe? No. ¿Por qué no fue Felipe el que dio del Espíritu Santo? Porque Jesús fue muy claro a los 11, ¿no es cierto? Y de los 11, los que creyeron. ¿Cuántos están entendiendo? Mire el circo que se hace en el siglo XXI. Usted tiene que recibir el Espíritu Santo, el bautismo y hablar en lengua, y si no, usted no es salvo. Y vamos, empiece, vamos a la balanza, y cuando ya le sale una cosa rara, dice, ya hablo en lengua. No sé si a alguno de ustedes le hicieron practicar así hablar en lengua. Ajá. ¿Vio? Allá también. Le hicieron, repite, claro, y que no se te amortigua la lengua y ya empieza a hablar cualquier cosa una persona, ¿no? Y no es el Espíritu Santo. Amados hermanos, la iglesia que está extraviada pretende hacer cosas bajo la autoridad de Jesucristo, y la Escritura dice claramente quiénes eran los que tenían esa autoridad. A la manera de ellos escogieron un sustituto llamado Matías, pero Dios tenía preparado quién iba a ser el apóstol de los gentiles. ¿Quién era? Saulo de Tarso, que convertido en un evangelio glorioso, lleno de luz que sobrepasaba la luz del sol, tuvo esa transformación tan grande. Vemos nosotros que él también fue enviado por el Señor y él recibió algo muy, muy importante, el respaldo. Vamos a ver si es cierto, ¿lo respaldó el Señor a Pablo? Bueno, ya en el capítulo 11 dice que hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. De tal manera que aún sacaban sus paños y sus delantales y llevaban a los enfermos, y los enfermos se sanaban.
Ya aclaré que no es que le traían la ropa para que Pablo le ore, sino que le robaban la ropa a Pablo y los enfermos se sanaban por la unción que había en Pablo. Un respaldo incondicional, hermanos. ¿Me entienden? Pero como es lindo tirar un saco y que la gente se caiga. Y como es lindo que un grupo cantante se seque la toalla y la tire y la gente agarre. Payasos del siglo XXI, hermanos. Dice la Escritura en el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles. ¿Saben ustedes que después que terminó la tempestad en el mar y que Pablo fue el vocero de la salvación de todos los que estaban en el barco, todos esos paganos? Dice el capítulo 28, estando ya a salvo, supimos que la isla supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, dice, pero porque encendiendo fuego nos recibieron a todos, a causa de qué cosa, de la lluvia que caía, hacía mucho frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. ¿Y qué sucedió en ese momento que Pablo echa las ramas al fuego? Una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Si toman, dice, con las manos serpiente, dijo Jesús, ¿no? Cuando los naturales vieron que la víbora colgando de la mano de Pablo, decían unos a otros, ciertamente este hombre es un homicida. ¿A quién? ¿Escapó del mar? La justicia no lo deja vivir. Como diciendo, semejante tempestad que ha pasado, ahora viene y lo pica una víbora. Esto es terrible. Y sin embargo, dice, fíjense ustedes, versículo 5, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ¿qué sucedió? Ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de padecer y dijeron que era un Dios. ¿Estaba o no estaba el respaldo de Pablo allí? Amados hermanos, quiero ir redondeando el concepto. Esa iglesia que Cristo edifica es una iglesia que tiene características de la verdad, no del engaño. Estoy empezando a entender muchas cosas y ruego sus oraciones por mi vida porque tengo la responsabilidad de enseñarle a usted, hermano. Pero la convicción que viene a mi corazón a través de la palabra de Dios es que muchas veces hemos manipulado a la gente por buscar evidencias emocionales para decir que estuvo obrando el Espíritu Santo, cosa que no es así. Hermanos, nos hemos ilusionado por una mejoría momentánea de aquel que estaba por morirse. Dios hizo un milagro. A la semana dice, pastor, se murió. ¿Es una lotería esto de sanar a la gente? ¿Para qué voy a hablar de esto que hacen que la gente ponga dinero por su sanidad? Como si fuera que hay que negociar con Dios. Me niego a creer que esa sea la iglesia de Cristo. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y ese tiempo futuro ha comenzado desde el día de Pentecostés, seleccionando, llenándolo del Espíritu Santo, transformándole e invitándole que toda persona camine bajo obediencia, porque aquel poder que recibiremos no es otra cosa más que el apóstol Pablo identifica en Romanos capítulo 1, 16, cuando dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, hermanos. La iglesia del siglo XXI anhela el poder que quería Simón el mago. Quería poner plata para recibir unción. Quería poner plata para comprar el don de Dios. Pretende con el dinero ser apóstol, profeta, evangelista, lo que quiera. Pretende con el dinero comprar el favor de Dios, cosa que es abominación ante Dios. Y hay un juicio de muerte porque Pedro dijo, tu dinero perezca contigo. Espero que aquí no haya gente que haya pactado con Dios por un milagro y si lo hizo tiene esta noche para arrepentirse, porque hay muerte para aquellos que han hecho eso. La Escritura lo dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Arrepiéntete de tu pecado porque quizás Dios te perdone, dice. Pedro era duro, ¿no? Pedro era duro.
no es como usted sienta, sino como dice la Escritura. Yo creo que el poder de Dios, manifestado en el verdadero milagro, que es la conversión y la salvación de una persona, se manifiesta allí, hermanos, en ver que Dios transforma la vida de un convicto condenado a muerte en un hombre libre para toda la eternidad. Vamos a terminar. Vamos a ir a Mateo 24. Si tuviera que resaltar el concepto de la enseñanza esta noche, le diría esto. Si alguien a usted le pregunta, ¿existe la iglesia de Cristo? Dígale, hermanos, la iglesia de Cristo es la que Él edificará. Nosotros, por ser llenos del Espíritu Santo y transformados y regenerados, somos los llamados a salir afuera. Pero saben, hermanos, vuelvo a decir, me cuesta tanto, pero tanto creer que se diga que la iglesia de Cristo es una donde predomina la fornicación, el adulterio, la inmundicia, el robo, el ocultismo, la hechicería, el engaño, la mentira, las maldiciones, la iniquidad, y todo está bajo la alfombra de la iglesia. Me cuesta creer. Según el apóstol Pablo, dice que la iglesia de Jesucristo es una esposa santa, sin manchas, pura. Que sí, aquí en esta noche hay quienes pertenecen a ella y hay otros que no pertenecen a ella. ¿Por qué? Por sus frutos, lo conoceréis. Si usted persevera en la doctrina de Cristo y no se aparta, dice el versículo 9 de la segunda carta de Juan, usted tiene al Padre y al Hijo. Pero cualquiera que se extravíe de la sana doctrina de Cristo y no persevera en ella, no tiene a Dios, dice la Escritura. No tiene a Dios. Y más allá de lo que usted diga, yo creo, yo pienso, yo siento, el que dice quién entrará al reino de los cielos es Él. Pero Mateo capítulo 24, desde el versículo 29, Jesús dijo, ¿cómo será el día que Él muestre su iglesia? Aleluya. Espero que lo entienda y que lo crea. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Cómo? Con gran poder, con poder y con gran gloria. Y versículo 31, lo leamos juntos, dice, y enviará, tiempo presente, pasado, futuro, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, seclectos, eclesía, iglesia, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Y Cristo dirá, esta es mi iglesia. Él edifica su iglesia. La llegada del Espíritu Santo en tu vida determina quiénes somos. Pero como se ha trastornado esto del poder de los milagros, todas estas cosas, Pablo disipa toda duda, antes que venga Cristo sucederá esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Cuánto están recibiendo? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice el versículo 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido en que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía.
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, la manera en que viene, la manera en que se manifiesta este inicuo, este hombre de pecado, es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder, señales y prodigios, ¿cómo? Mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, que no está ajeno a esto, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No se deje engañar, hermanos. Las campañas de milagros y los grandes televangelistas que hacen milagros por todos lados, que evidencia como que el poder de Dios está en medio de ellos porque hay milagros, hay señales, hay sanidades, se les tira el pie, se le emploma la muela, le pasa de todo. No es ninguna garantía que sea del Señor, porque el poder de Dios se manifiesta en el verdadero evangelio para salvación. La Escritura dice que Satanás también hace milagros engañosos para los que se pierden. Si usted entiende esta verdad, le invito a que usted escudriñe esto, que a la hora de orar por un enfermo o de tomar autoridad sobre alguna fuerza demoníaca, el nombre de Jesucristo es infalible, porque es un nombre que es por sobre todo nombre. Pero créame, iglesia, no hagamos de las cosas que son humanistas como si fuera la base de todo poder, cuando el poder más grande es que usted predique la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, que predique el verdadero evangelio de Jesucristo. Porque saben, hermanos, la iglesia de Cristo va a ser llamada de los 4 puntos cardinales al son de la trompeta final, porque se tocará la trompeta final y la iglesia amada de Jesucristo se verá tal cual como Él la ve, santa. No le llamemos iglesia a las congregaciones, llamemos iglesia de Cristo cuando podamos ver en ese día la reunión de los convocados, de los santos. ¿Me está entendiendo, hermano? Defienda con su propia vida el evangelio de Jesucristo. Por eso Jesús dijo: me seréis testigos, dispuesto a morir a favor de la palabra del Señor. Dios envió a todos a llevar la palabra hasta lo último de la tierra. ¿Lo recibe, iglesia? Quizás hoy no te tocó recibir una palabra de aliento, pero sí una enseñanza. Porque, hermanos, muchos engañadores han salido por distintos lugares. Cuidado, el que persevera en la doctrina, el que persevera hasta el fin, es evidencia que es un salvado.